Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar del Observatorio de la Realidad Financiera, La Banca del Futuro, empresas financieras muy digitalizadas o Big Tech que prestan servicios bancarios. Gracias por vuestra participación. Como sabéis, el Observatorio de la Realidad Financiera es una iniciativa conjunta de la Universidad de Calá y Thinking Heads y hoy debatiremos sobre este tema tan interesante que es la banca del futuro. Antes de darle paso al moderador José Carlos Díez, simplemente para aclarar a los participantes que si queréis hacer preguntas para cada uno de los ponentes, por favor hacedlo a través de la opción preguntas que aparece en el footer a la izquierda. Ahí podréis escribir vuestras consultas y las preguntas que haréis serán respondidas por cada uno de los ponentes. ¿Vale? Muchas gracias y sin más dilación doy paso a José Carlos Díez, que será nuestro moderador del día de hoy. Estás en silencio, José Carlos. Ah. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Thinking Heads. Tercer seminario que organizamos en la Cátedra de Orcín de la Universidad de Alcalá y tercer éxito. La verdad es que es un lujo contar con un socio como Thinking Heads, ¿no? Estamos 330 personas inscritas en el seminario, así que agradeceros enormemente a todos los que estáis al otro lado, que confiéis en nosotros y que querráis pasar un rato agradable con nosotros aprendiendo, y igual que yo voy a escuchar como vosotros, soy uno más de los 330, porque la verdad es que es un lujo el panel que tenemos hoy. Esto es una universidad creada en 1293, es donde se firmó el acuerdo entre la Isabel Católica y Cristóbal Colón para hacer el viaje a América, o sea, somos precolombinos y es un lujo primero haber creado esta cátedra y que sea una cátedra con vocación abierta, de que el conocimiento de fuera también se impregne en la universidad. Hoy tenemos un panel de lujo para hablar de un tema, yo creo que muy interesante. Los dos temas anteriores fueron el impacto del COVID sobre la economía, sobre el impacto macroeconómico y sobre el sector financiero. Lamentablemente acertamos, presentamos aquel informe en abril de este año, hace 6 meses, y el cuadro macro que presentamos es el cuadro macro que acaba de presentar ayer el gobierno, 6 meses más tarde, ¿no? Por lo tanto, yo creo que identificamos bien la crisis, ¿no? Identificamos un entorno de la parte macro y de impacto en el sector financiero muy duro para el sector bancario, porque la banca no va a ser la causante de la crisis como fue en 2008, pero sí va a ser el efecto, porque la banca es un negocio muy cíclico y si a las empresas y a las familias pues no le va bien y el empleo no va bien, pues la banca sufre, ¿no? Por lo tanto, también vimos unos efectos de segunda ronda. El segundo informe fue muy oportuno también, hablamos del Green Deal europeo y de todos los planes europeos de inversión, cómo se iban a focalizar en la parte de sostenibilidad y de digitalización. También acertamos, porque ayer hemos visto que el gobierno ha presentado ese informe, por lo tanto la cátedra se va adelantando a todos los debates de la opinión pública y con un criterio muy de rigor y gente muy, muy oportuna. Aquel informe con mucha aportación de nuestro departamento de fundamentos, que es muy potente en la parte de economía circular, con Carlos Mario Gómez. Y en esta ocasión pues nos vamos a centrar muy en digitalización, vamos a dejar un poco la parte de sostenibilidad y vamos a centrarnos en digitalización en lo que tiene el fundamento de la cátedra, es en el sistema financiero, ¿no? Estamos viendo un cambio estructural radical que lo ha provocado este aparatito, que es un smartphone, ¿no? Que se presentó en el 2007 y que evidentemente que ha cambiado el mundo. Estamos en un proceso de transformación digital muy rápido en estos últimos 13 años y pensamos que va a ir a más. Entonces hoy hemos traído a un panel de expertos muy potente, que es un lujo tener en nuestra universidad virtualmente. Esperamos el día 22 que puedan estar en la presentación que vamos a hacer oficial, si todo es posible, en nuestra universidad, y estáis todos invitados, todos los ponentes. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Nuevos entrantes, las Big Tech entrando en los servicios financieros, la banca entrando en los servicios de datos, fusiones entre bancos, fusiones entre Big Tech y bancos, hibridación, va a salir un paper y un artículo y un documento que estamos preparando, lo presentaremos el día 22 y hoy queremos tener ese debate para enriquecer ese artículo y tener más ideas. Y bueno, vamos a empezar
con Andrés Pedreño, que es, además de buen amigo y maestro, pues un lujo tenerle, porque Andrés es catedrático de Economía, ha sido rector de la Universidad de Alicante y estuvo mucho tiempo con el Banco Santander trabajando de CEO de Universia en ese mundo híbrido entre la universidad y el sistema financiero. Y desde entonces pues está muy centrado en sus propios negocios, desarrollando negocios de inteligencia artificial. Tiene una empresa de chatbot, de 1 Million Bot, donde tengo el lujo de colaborar. Es una forma muy sencilla de que los ciudadanos entiendan la inteligencia artificial, porque es un asistente virtual que trabaja las 24 horas, que puede atender, pues están haciendo cosas así como muy de ONG y como es él, con esa vocación, pues con el PNUD en Ecuador y en Kuwait tienen chatbot que están atendiendo las 24 horas para dar información a los ciudadanos de cómo está la situación del COVID, de qué reglas hay que tomar, de qué decisiones tienen que tomar, porque muchas veces los teléfonos se saturan. Lo están haciendo en la Comunidad Valenciana también, en varios ayuntamientos en España. Por lo tanto, muchas gracias, maestro, y nada, tuya es la palabra. Vamos a aprender un poquito. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, José Carlos. Un placer estar en la cátedra y en ThinkAhead. Y bueno, voy a centrarme, dado que tenemos muy poco tiempo ya, en el tema, ¿no? Yo hablaré más de la aplicación de la inteligencia artificial y Big Data en el ámbito financiero, en el ámbito de la banca. Bueno, quizá no está de más recordar como introducción que la situación que hoy hemos descrito insistentemente de un sector como el financiero, el bancario, sometido a la presión de las fintechs, empresas disruptoras e innovadoras que van troceando los servicios, introduciéndolos discretamente en el móvil, por un lado, y por otro lado, las grandes compañías tecnológicas que disponen de un Big Data, que disponen de tecnología, de la capacidad de sacarle más partido a las tecnologías más avanzadas y, por lo tanto, de generar potencialmente servicios financieros. Las tecnologías de propósito general, como la inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, digamos que están concatenadas en principio y apoyadas a efectos de todavía impactar mucho más en términos de lo que es la actividad tradicional. Y esto lo estamos viendo en muchos sectores. Bueno, ahí simplemente un pequeño apunte inicial. Yo creo que ha habido dos fenómenos dos hechos que no deben pasar desapercibidos. Uno es el propio COVID. Algunos meses de confinamiento y de COVID nos han digitalizado a la población y a las empresas muchísimo más que años y años de convivencia con Internet o en general con las herramientas digitales. El teletrabajo, el acceso a la banca online, al periódico digital, a los servicios, a la compra online, es un hecho ya cotidiano para el 100% de la población y por lo tanto tenemos más cultura digital, más capacidad de asimilar el entorno digital. Y esto es un hecho que no debe pasar desapercibido. Y en segundo lugar citaría que a la hora también el COVID ha puesto de relieve las distintas áreas económicas, su dirigencia y su capacidad de asimilar una situación compleja con tecnología. En ese sentido, Asia, y especialmente China y otros países más pequeños, han demostrado efectivamente una capacidad de utilizar la tecnología y de también identificar un desarrollo tecnológico potente. Es decir, a Estados Unidos y los gigantes tecnológicos como grandes jugadores de este tipo de tecnologías, de las tecnologías disruptivas, las tecnologías de propósito general, hay que sumar pequeños países que van desde Israel o países asiáticos que han demostrado una diligencia extraordinaria y que por lo tanto van a ser jugadores. Esto tiene una implicación, un primer coronario y una implicación importante.
y es hay que ir rápido. El cambio en la población, el cambio en la presión que somete un entorno internacional de países que sí hacen sus deberes y los hacen con rapidez, con diligencia, nos llevan a un escenario donde las entidades no pueden abocar a la regulación como mecanismo de protección, de proteccionismo, un proteccionismo encubierto, sino que hay que acometer un factor de competitividad con respecto al usuario, con respecto al empleo, y debe hacerse desde el primer momento apostando por estas tecnologías disruptivas, teniendo una estrategia correcta y liderando sus propios ámbitos de aplicación. Paso a lo que podría ser, intento, después de esta pequeñísima introducción, esta pequeña reflexión, concentrarme en 5 puntos en los que creo que la inteligencia artificial y el Big Data afecta en gran medida a las entidades financieras, especialmente a los bancos. Voy a empezar por el más sencillo y tiene que ver con, efectivamente, un tema que, como ha dicho José Carlos, conozco un poco más. Estas 5 digamos, sugerencias o propuestas vienen recogidas en un libro que recientemente he publicado con el profesor Luis Moreno, cuyo título es Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Creo que el título es lo suficientemente descriptivo para saber de qué va, o sea, qué enfoque le damos a la cuestión, ¿no? Bueno, empezando con estas 5 propuestas, la primera, que es la más sencilla, sería la automatización de servicio al cliente. Es decir, creo que es absolutamente necesario que la banca acometa un ahorro de costes muy importante en esta década en función de la automatización de la asistencia y los servicios. Es decir, en este sentido, los chatbots, los asistentes virtuales, todos y otros procesos de robotización online, cajeros disponibles 24 horas, 365 días años, van a permitir a optimizar una experiencia de los usuarios y aunque reduzcan el empleo, van a permitir los empleos tradicionales, los empleos automatizables, las actividades más rutinarias. Sin embargo, podrán darle a la banca la capacidad de generar otros empleos más cualificados, más hechos a actividades que no son las rutinarias y que pueden automatizarse. Es decir, incrementar la calidad de muchos de los servicios donde sí puede haber innovación, sí puede haber un valor añadido, un factor diferencial respecto a la automatización. Solo en Estados Unidos la automatización del servicio al cliente se estima que representará, antes de que termine la década que se inicia, un ahorro de hasta 450.000 millones de dólares para el sector. Es decir, estamos hablando, por lo tanto, de un factor de competitividad extraordinario, un must en la estrategia de las entidades financieras. Mientras en una etapa intermedia, o sea, mientras que se produce esta automatización a gran escala, los chatbots creo que pueden jugar un papel absolutamente fundamental porque introducen la cultura, generan data, las entidades se familiarizan con los usuarios y con estas nuevas tecnologías a la hora de moldearlas, de singularizarlas para los clientes y sus propios empleados. El segundo elemento, que creo que podría ser importante, es la optimización de procesos internos. Es decir, la inteligencia artificial permitirá la automatización de procesos de alto volumen dentro de las entidades financieras. En este caso, por ejemplo, pues, ya la banca Morgan ha comenzado a utilizar bots para procesar solicitudes internas de su departamento tecnológico y otras materias internas que interfieren en la productividad, que muchas veces constituyen auténticos estrangulamientos y la capacidad de la automatización y los bots que pueden multiplicar por X las gestiones realizadas por cualquier empleado que a veces se constituye en cuello de botella.
El tercer elemento importante es la personalización. Es decir, la banca ha generado durante décadas un data enorme, de enorme valor, y probablemente no tenemos la expertise o la tradición de utilizarlo y de explotarlo. Ciertamente que en Europa cada vez las restricciones sobre el uso de los datos suponen una restricción importante, un menoscabo a la capacidad que tiene la inteligencia artificial de posibilitar unos servicios cada vez más hechos a medida de un usuario, de un cliente específico, y una personalización que sea muy dirigente, que se adapte realmente a las características por edad, por género, por profesión, por cualquier otra cosa, por cualquier otro elemento, sepa segmentar por ingresos, por consumo, por movimientos, por lugar de residencia, por deudas. Esto puede dar productividad, enfoque, competitividad a los propios productos financieros, y al mismo tiempo puede realmente darle una extraordinaria calidad al servicio que cada banco da al cliente. La personalización y la inteligencia artificial están muy vinculadas. En realidad la inteligencia artificial es la que puede asimilar una ingente masa de datos internos y externos y sacar patrones que realmente sean efectivos para revolucionar los servicios bancarios, y hablemos de una nueva etapa, de una nueva era de servicios bancarios que sean auténticamente disruptivos para el cliente y supongan un factor de innovación relevante. Sobre este tema, desde luego, el factor Europa no ayuda, es decir, estamos realmente creando una política de datos muy restrictiva, y esto nos va a situar en desventaja con respecto a otras áreas, grandes áreas del mundo, donde la banca y otros servicios, el comercio online, puede progresar muchísimo más que lo hace en nuestros países. Un cuarto elemento es la seguridad. Es decir, ahí, desde primero porque los datos biométricos, como pueden ser las huellas digitales o la morfología del rostro, pueden ser un elemento clave de seguridad en los pagos, acceso a cuentas de los clientes bancarios, pues vía los smartphones, etc. Bueno, en esto hay una revolución en marcha, hay empresas incluso españolas, alicantinas, competitivas, es decir, se pueden hasta medir hasta los latidos cardíacos, se puede hacer identidades biométricas infinitas, hay un grado de innovación extraordinario. Y aquí volvemos otra vez a las restricciones que, por ejemplo, en el tema del reconocimiento facial ya son muy conocidas, que también nos da una sobredimensión de la regulación, de excesivamente paternalista, que es un poco, en nuestro libro decimos que, bueno, si ahora estuviéramos inventado el fuego, pues este exceso de regulación nos llevaría a prohibir el fuego porque el fuego quema. Lo que nos ha hecho grandes, lo que ha hecho grande a la humanidad es que efectivamente el fuego seguro que nos quemó a nuestros antepasados, pero este riesgo, asumir ese riesgo, les permitió experimentar con el fuego, dominarlo y progresar, ¿no? La inteligencia artificial, claro que tiene riesgos, evidentemente, pero también tiene riesgos circular por las autopistas y sin embargo hemos aprendido a circular con ellos y minimizar los impactos negativos que pueden tener. Bueno, esto es lo que creo que debemos hacer con este tipo de cosas, porque si no podremos, insisto mucho en ello, y el libro nuestro va de esto, Europa se situará en desventaja con respecto a otras áreas en el liderazgo de la economía digital, y la banca no es una excepción. Muy ligado con este tema de la seguridad está el reconocimiento de patrones y prevención de fraude. La inteligencia artificial puede utilizarse para ataques cibernéticos, pero también puede ser muy útil para examinar cantidades masivas de datos e identificar patrones de fraude que pueden ser claves para luchar contra el cibercrimen o intentos
de fraude. Vamos. Estos resultados son evidentes y algunas compañías como Mastercard, por ejemplo, solamente ya ha reducido los fraudes contra sus clientes en un 80% gracias a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es un tema donde hablemos de futuribles. La inteligencia artificial estalla en nuestro móvil, los gigantes tecnológicos la utilizan en la personalización y obviamente debemos aplicarla con diligencia y con foco en aquello que obviamente nos puede dar más productividad de cara al cliente o cara al empleo. Terminaría esta reflexión con el tema de las operaciones desde un saco, digamos, un cajón desastre, donde realmente los asistentes virtuales inteligentes, la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, pueden acometer innovaciones disruptivas en el ámbito de la banca en muchas facetas. Lo he dejado para el final porque probablemente algunas de ellas sean complejas, sean las más complejas, pero estamos hablando de que obviamente el Big Data y los patrones de la inteligencia artificial pueden llevarnos a tópicos ya muy conocidos y que se van haciendo realidad y que probablemente algunas instituciones ya tienen unas ventajas competitivas sobre otras, como el asesoramiento financiero bursátil, la gestión de los seguros del hogar, donde algunas fintechs han demostrado una diligencia extraordinaria sobre las grandes compañías de seguros, ya están estableciendo una disrupción extraordinaria a través de los bots que están en los propios hogares, o las propias finanzas personales en general a las que me refería anteriormente. En este sentido, claro, lo que ha cambiado es que ahora solamente es necesario dar una orden en nuestro altavoz inteligente, ya sea en casa, ya sea en el coche, ya sea en nuestro reloj o teléfono móvil, para ejecutar procesos cada vez más complejos. Es decir, la inteligencia artificial y la automatización, los procesos de automatización pueden simplificar nuestra operativa, la pueden hacer mucho más sencilla y en ese sentido y muchísimo más eficaz, mucho más efectiva. Y esto en toda regla crea un impacto potencial de la inteligencia artificial en los servicios financieros y en la banca, en los que yo mi invitación y conclusión general sería el liderazgo de la banca española. La banca española logró un liderazgo inesperado cuando se liberó la banca en el entorno de la Unión Europea. Nuestra banca salió fuera, se fortaleció, estableció tamaño en mercados donde, como el iberoamericano, donde la banca estadounidense y canadiense habían fracasado. Nuestra gestión de los riesgos y nuestro conocimiento del área nos consolidó a la hora de hacer una banca difícil y efectiva. Después, en Europa también demostramos ese liderazgo de la banca. Y ahora creo que la inteligencia artificial y otras tecnologías nos tienen que ayudar a volver a recuperar el liderazgo incuestionable de la banca. Esta sería mi conclusión final al tema. Muy bien, maestro, y con esa foto que tienes de fondo fantástica de tu bodega de Fondillón en Alicante, yo haría un resumen, Andrés, que llevamos muchos años los economistas diciendo que hay un paradigma de la productividad perdida, porque la productividad del shock tecnológico está en todos los sitios menos en las estadísticas. Si lo que dice Andrés es cierto, en este momento, a partir de ahora, deberíamos empezar a ver aflorar la productividad, porque lo que vamos a ver es que hasta ahora se ha usado la tecnología y las redes sociales para el ocio y ahora estamos hablando ya de aplicaciones directas en los procesos productivos y en las mejoras de productividad. Eso es lo que va a aumentar la renta por habitante y el empleo y los salarios y en el largo plazo. Luego otra cosa es cómo es el proceso de transición que habrá que gestionarlo, porque evidentemente que habrá, ¿no?, situaciones complicadas desde el punto de vista social y habrá que gestionarlas, pero en el largo plazo pues habrá mejoras. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con Lorena Muyor. Lorena es la asesora de banca digital de la EB, sabe un montón de regulación. Lorena, nos vas a poner al día de cómo está Bruselas y eso que cuenta Andrés de Europa y la regulación y cómo estamos y un poco hacia dónde vamos y cómo ves tú desde ese entorno el futuro hacia el que se dirige el sector. Lorena también es economista, todos los de este panel somos economistas, nos hemos tenido que adaptar al mundo digital y de innovación. Yo
también, me ha costado mucho y he tenido que dedicar mucho tiempo en los últimos 10 años a aprender y sigo aprendiendo cada día. Y es doctora por la Universidad de Alicante y bueno, nos va a deleitar seguro con todo su conocimiento de regulación, que es muy importante en estos mercados, va a determinar mucho el entorno competitivo. Muchas gracias por estar, Lorena. A ti, José Carlos, muchas gracias por tus palabras y en general a la invitación que me ha hecho hoy la cátedra. Bueno, pues para empezar y siguiendo un poco con la presentación de Andrés, claro, no puedo estar más de acuerdo que al final la transformación digital ya era un desafío y ahora sí cabe, cobra más relevancia para operar en la nueva normalidad. Nosotros en el sector bancario desde hace años somos conscientes que la innovación tecnológica y la digitalización de cada vez más ciudadanos pues nos están permitiendo avanzar en el desarrollo de nuevos productos más innovadores y en la mejora, como decía Andrés, de la eficiencia de muchos procesos y de las infraestructuras del mercado. Y también hemos sido testigos y somos conscientes de que estas nuevas tecnologías pues han reducido las barreras de entrada al mercado, porque prácticamente con la digitalización pues ya no se necesita una red física para operar o para prestar servicios financieros, algo que era prácticamente imposible pensar hace unos años. Por tanto, el resultado de esta revolución digital y tecnológica es que nos encontramos en un nuevo entorno competitivo con nuevos proveedores de servicios y también con nuevas expectativas de nuestros clientes al que necesariamente nos estamos adaptando desde hace tiempo y estamos haciendo todo lo posible por estar a la vanguardia, pues invirtiendo en negocios innovadores, en nuevas tecnologías, adaptando toda la oferta de nuestros productos a través de los canales digitales, conociendo y atendiendo mejor al cliente mediante la aplicación de herramientas de inteligencia artificial y del uso de los datos, y también colaborando con empresas, con las nuevas empresas de creación que surgen en el mercado y también entre entidades, ¿no? Bizum, por ejemplo, es un caso de éxito fruto de esta colaboración porque pensamos que parte de la estrategia futura debe residir en la colaboración, dado que esta permite conseguir escalabilidad y efectos de red que son necesarios para competir en el futuro digital, donde vemos que claramente habrán nuevos proveedores con un tamaño más global. También sabéis que desde el sector se ha impulsado y se ha promovido el sandbox regulatorio para que la innovación permee tanto en las propias entidades como también en nuestras autoridades de regulación y supervisión. Esta última parte nos parece muy importante porque somos un sector tan regulado que no podemos acometer de forma eficiente todo el proceso de transformación y de incorporación de nuevas tecnologías si no vamos acompañados o si no vamos de la mano de nuestras autoridades y nuestros supervisores, que deben entender el potencial de las nuevas tecnologías, el nuevo entorno cambiante, los nuevos desafíos y adaptar la regulación con cierta celeridad, repensando en muchos casos parte de la normativa actual. Porque si bien es verdad, como decía Andrés, la tecnología está a disposición de los bancos, por nuestro lado pensamos que tenemos un corsé regulatorio que aprieta mucho. Es decir, algunas de las normas actuales o de las expectativas de supervisión, por un lado, obstaculizan o ralentizan la incorporación de nuevas tecnologías en las actividades bancarias, como pueden ser herramientas de inteligencia artificial o el uso de cloud, con procesos de autorización lentos y heterogéneos ante las dudas que tienen los supervisores de cómo funcionan los modelos o si los riesgos están bien gestionados. Y luego además también existen normas que crean un terreno de juego desigual frente a otros competidores no bancarios que no toman depósitos, que tienen una mochila más ligera en términos de regulación. Y en este caso, sobre todo resaltar que me refiero a las normas prudenciales y de gestión de riesgos que no solo aplican a los bancos porque toman depósitos, sino que también acaban trasladándose a sus filiales innovadoras, imponiéndoles una capa extra de regulación pues que les sitúan una ventaja en una situación de desventaja competitiva frente a otros participantes que no pertenecen a un grupo bancario y que por tanto pues desincentivan la inversión en negocios innovadores a la hora de introducirlos en el grupo bancario y por tanto estar sometidos a muchas normas prudenciales. Por eso, por nuestro lado, damos la bienvenida a las nuevas iniciativas que han sido anunciadas recientemente por las autoridades financieras, las
autoridades europeas en este caso, y en particular la nueva estrategia de financiación digital, pues, que tiene como objetivo impulsar un entorno propicio, un entorno regulatorio propicio para la innovación, que sea neutro desde el punto de vista tecnológico, es decir, que no impida el uso de determinadas tecnologías y que sea proporcional y por tanto se regule en base a la actividad y a los riesgos que se generan y no teniendo en cuenta únicamente el tipo de entidad. Creemos que las autoridades tienen ahora una oportunidad única para promover la innovación en los servicios europeos en Europa y garantizar que la actividad se presta en igualdad de condiciones. Habiendo dicho esto y dando la bienvenida a las medidas, sí que me gustaría resaltar dos medidas que consideramos muy importantes o muy urgentes que se deberían tomar para algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos a corto plazo y sobre las que creemos que las autoridades deberían reflexionar. La primera de ellas es la necesidad de impulsar un marco regulatorio para el intercambio de datos entre sectores. Tal como ya ha señalado un poco Andrés, está claro que el acceso a datos y las condiciones de su uso, la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, van a ser un factor clave para ser competitivo en el entorno digital. Y aunque los bancos es cierto que cuentan con grandes cantidades de datos de sus clientes de alta calidad, pues cada vez son más conscientes y se está demostrando que la explotación de nuevas fuentes de datos, que no tienen que provenir del sistema financiero, no tienen que ser datos financieros, permite obtener información muy valiosa que sirve para mejorar los productos y servicios, los análisis de riesgo y en general poder ofrecer nuevos productos innovadores. Pensemos, por ejemplo, en una pequeña empresa que ofrece sus productos en una plataforma de comercio electrónico como Amazon. Bueno, pues la información que se genera en tiempo real de esa empresa en cuanto a ventas, inventarios, valoraciones de sus clientes puede ser muy valiosa para un banco que pueda ofrecerle el mejor asesoramiento a esa empresa a la hora de tomar sus decisiones financieras o incluso acompañarla en una estrategia de posible crecimiento. Por lo tanto, yo creo que en el mundo digital ya es prácticamente un axioma que los datos son útiles más allá del sector donde se generan. Es decir, la innovación basada en los datos procede de reutilizar y combinar datos que procedan de diferentes sectores empresariales y que tengan distinta naturaleza. Y esto es algo que descubrieron hace años y que saben hacer muy bien las grandes plataformas digitales, y es algo que también pues, la crisis actual ha puesto un poco de relieve al ver cómo pues, datos de localización o movilidad pueden ayudar a solucionar una crisis de salud pública. Sorprendentemente nos encontramos que las iniciativas de las autoridades giran en torno a implementar iniciativas de Open Finance o banca abierta, ¿no? Siguiendo el camino que ya se inició con PSD2, con la segunda directiva de servicios de pago, que abría los datos de pagos de los clientes que tenían en los bancos. Y por tanto, estas iniciativas se trataría de abrir más datos dentro del propio sector sin tener en cuenta pues, el potencial que tienen datos que se encuentran fuera del sector. Por eso nosotros desde el sector bancario tenemos claro que si queremos seguir siendo competitivos y también resolver la asimetría actual en el acceso a datos, donde unas pocas empresas acumulan la mayor parte de los datos de los usuarios, pues las autoridades deberían ser más ambiciosas e impulsar un marco regulatorio que permitiese tanto a los ciudadanos como a las empresas compartir cuando y con quien quisieran y en tiempo real los datos que generan. De forma segura, de forma estandarizada, un poco como se está haciendo en el sector financiero con PSD2. Creemos que dar al usuario ese control en tiempo real sobre sus datos es ir un paso más allá del derecho que ya tiene a la portabilidad de datos, se trata de hacerlo efectivo. Las empresas podrían tener un marco similar y creemos que esto podría aportar beneficios a la economía, pues en términos de que se reducirían los costes de cambio de proveedores, se podrían diseñar productos y servicios más innovadores, más ágiles desde luego si además introducimos los datos que tenemos en servicios públicos, y también aumentaría la competencia porque se reducirían los monopolios de datos existentes que ahora mismo en el mercado. Y la segunda medida que queremos destacar un poco y que creemos que es necesario es la necesidad de incluir en el perímetro regulatorio a los posibles nuevos proveedores sistémicos que entren en el mercado.
Es verdad que hemos visto durante estos años que han entrado muchas empresas fintech que han sido un estímulo para el sector y que algunas de las propuestas de valor pues están ganando escalabilidad y compitiendo con entidades consolidadas. No obstante, creemos que la capacidad de disrupción que tienen estas empresas pues es más limitada porque se enfrentan a determinadas limitaciones, pues falta de marca y reputación, coste elevado de capital, etc. Aunque efectivamente hayan propuestas de valor que sí logren escala y competir con las entidades. Nosotros pensamos, sin embargo, pues que la entrada en la actividad de los gigantes tecnológicos o las Big Tech pues sí puede suponer un cambio más disruptivo en la estructura del mercado financiero, dado que estas empresas pues son monopolios naturales en los mercados digitales, como consecuencia de la posición dominante que tienen en datos y de los efectos de red que generan. La verdad es que por ahora la entrada en Europa está siendo más lenta que en sus países de origen y vemos que entran pues, en actividades como pagos o bueno, que hacen, dependiendo un poco de los mercados europeos, están entrando en algunas otras actividades en general de mayor rentabilidad. ¿Y por qué son una amenaza? Bueno, pues no solo es una cuestión de escala, que es muy importante, la escala global que tienen, sino también para comprender el impacto que pueden tener, hay que entender que estas compañías operan bajo un modelo de plataformas. Es decir, cuya estrategia realmente es construir un ecosistema alrededor del usuario de productos y servicios relacionados entre sí, tiendas de aplicaciones, redes sociales, comercio electrónico, etc. Y esta estructura hace pues, que se generen múltiples sinergias entre los distintos productos y servicios a través de los datos que se generan. Por eso, cuando estas plataformas entran en cualquier mercado, no siempre lo hacen bajo una estrategia de generar una fuente directa de ingresos. O sea, muchas veces lo hacen para reforzar el conjunto del ecosistema, atrayendo a más usuarios o vinculando a los que ya tienen y generando nuevas fuentes de datos que sirven para reforzar los mercados claves. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Google y Android, el caso sonado de la multa de la Comisión Europea, donde pues, prácticamente veíamos que Google era capaz de dar su sistema operativo gratis a los fabricantes de dispositivos simplemente a cambio de que se preinstalasen tanto el navegador como el buscador o incluso haciendo pagos. Es decir, el mercado clave de Google lo tenía claro y era el que había que reforzar. Por eso cuando entran en muchas actividades son capaces de dar servicios gratuitos. Y además, estas Big Tech también se apalancan en infraestructuras que se han convertido en críticas para los operadores que entran en los mercados digitales. Es decir, los dispositivos y las funcionalidades asociadas como la autentificación biométrica, los protocolos de Bluetooth, sus servicios de cloud. Y estas Big Tech en realidad son guardianes de esas infraestructuras y pueden dificultar o restringir el acceso a competidores. Este es el caso hipotético, bueno, que sabéis de Apple y Spotify, y es el caso también de la reciente investigación de la Comisión en el sector bancario, porque si tenéis un iPhone, por ejemplo, veréis que no se pueden preinstalar wallets de ningún banco ni ninguna fintech. Entonces, está claro que bueno, pues estas Big Tech no solo tienen un monopolio en los mercados digitales de datos, sino también que controlan el acceso a infraestructuras críticas. Por eso, aunque en general se apunta de que efectivamente su entrada puede ser beneficiosa para los consumidores, porque puede fomentar la innovación y la competencia, también creemos que también puede generar ciertas dinámicas anticompetitivas o ciertas prácticas que deben ser vigiladas por las autoridades, sobre todo en el acceso a las infraestructuras y también porque nada más entrar, pues estas entidades ya se convierten prácticamente en sistémicas por la capacidad de escalar que tienen y por tanto cualquier fallo o mala praxis que puedan tener, pues puede tener repercusiones severas en los mercados. Por eso nosotros creemos que estas entidades cuando entran en servicios financieros no solo deberían cumplir el marco sectorial de la actividad en la que entran, sino que deberían estar sujetas a un marco más general, dentro del perímetro un poco del regulatorio de nuestras autoridades regulatorias y supervisoras, porque es muy importante que se tomen medidas para garantizar la adecuada protección del consumidor y sobre todo para vigilar los riesgos sistémicos.
se podría pensar a lo mejor en algún marco, que al igual que ocurre en los bancos para ellas, de medidas o de requisitos para garantizar la resiliencia operacional o para garantizar la continuidad de los negocios, mecanismos de supervisión concretos, así como un marco prudencial proporcional. Y ya mi último minuto de la presentación me gustaría intentar responder a la pregunta que lanzaba el foro. Entidades bancarias digitalizadas o Big Tech. Bueno, pues yo creo que en el futuro vamos a tener, no me cabe duda, entidades bancarias digitalizadas que van a seguir prestando servicios innovadores. Vamos a tener una banca más digital, seguramente una banca más móvil, vamos a llevar el banco en el móvil y vamos a recibir servicios con la máxima seguridad y protección de nuestros datos. Es decir, que la banca tiene una clara intención de seguir, de digitalizarse y de dar los mejores servicios a sus clientes, protegiendo siempre la privacidad de sus datos personales y financieros. Pero también vamos a tener a las Big Tech entrando en los mercados. Lo que pasa es que tendremos que ver cada una de ellas y según sea su mercado clave, en qué actividades entran. Porque podemos pensar, por ejemplo, que tiene lógica que Amazon se haya configurado como una entidad de pago para permitir el pago dentro de su ecosistema, dentro de su plataforma de comercio electrónico y que ahora mismo pues, ya esté asociada con una entidad financiera para financiar compras y a futuro ver, tal y como ocurre en Estados Unidos o en Reino Unido, que implementan pues, Amazon Lending para financiar a las empresas que se anuncian en la plataforma, que utilizan la plataforma. Sin embargo, por ejemplo, Google le estamos viendo un poquito más tibio, por ahora sus declaraciones públicas son más de que quieren ser un socio tecnológico de la banca y bueno, pues veremos un poco exactamente, dependiendo de cuál es su mercado clave, pues si entran como socios tecnológicos, como competidores directos o como intermediarios y claro, las repercusiones serán diferentes para el mercado. Pues muchísimas gracias, Lorena. La verdad es que da gusto escucharos con esa actitud competitiva fuerte y bueno, vamos a ver si ¿no? Vamos a ir a pelear fuerte porque estos de California son duros, ¿eh? O sea que y los chinos. Y yo creo que el cambio que habéis tenido ¿no? de una primera reacción al principio con la PS2 de, oye, son nuestros datos, ¿por qué no los van a usar? Bueno, pues ahora, si son sus datos, que los usemos todos. Yo creo que eso es fair play y aquí desde la cátedra tenéis nuestro apoyo. Ya sabes que a los economistas esto de los monopolios no nos gusta porque acaban limitando el potencial de crecimiento de las economías y el bienestar a largo plazo. Por lo tanto, todo lo que sea el entorno competitivo, pues nosotros desde una facultad de economía lo vamos a apoyar. Bueno, tenemos a Manuel Bonilla. Muchas gracias, Manuel. Manuel está coordinando toda la parte del artículo junto con Andrés Pedreño y conmigo. Estamos incorporando a gente muy interesante. No hemos podido tener aquí hoy a todos, pero va a haber gente muy, muy potente que está colaborando con nosotros en ese artículo. Queremos dar una visión lo más amplia del sector. Manuel viene del sector, empezó en una empresa familiar de calzado en su Elda natal trabajando, pero enseguida pasó al sector bancario, fue progresando muy rápidamente de Caja Murcia, BMN, Bankia, a ser el director territorial de esas entidades en la Comunidad Valenciana. Llevaba 170 sucursales a su cargo, con 170 directores y con muchos trabajadores, y es una persona de negocio, del negocio bancario muy pegada al cliente, y luego desde que dejó el sector bancario pues ha estado en procesos de innovación y de transformación digital y ha conseguido hacer un proceso de transformación digital en una empresa de recaudación de tributos en Alicante para todo el tema de hacer los pagos, ¿no? Por lo tanto, ha introducido blockchain, inteligencia artificial, así que, bueno, yo creo que es un lujo tener en la universidad así a gente practitioner que nos aporta esta visión directa desde el negocio y nada, Manuel, tuya es la palabra. Buenos días. Pues la verdad que hablar después de Lorena y de Andrés Pedreño no es fácil, ¿no? Porque esto de hablar en tercer lugar o en cuarto que le va a pasar a Julio es que los de antes pues han dicho cosas que tú querías contar y lo bueno es que ves que estás muy de acuerdo con ellos, ¿no? Yo más que abrir una exposición lo que voy a intentar es hacer llamadas a lo que
a lo que habéis dicho vosotros, Andrés, Lorena y tú, José Carlos, porque es cierto que la tecnología, la disrupción de las fintech, las big tech han venido para quedarse, van a hacer un torbellino y no sabemos realmente lo que va a salir. Yo estoy seguro de que lo que va a salir es bueno. Y empezando en el primer claim, es la parte regulatoria. Estoy totalmente de acuerdo con Andrés y no podía estarlo más contigo, Lorena. Yo creo que los dos decir lo mismo. Al final lo que se busca es intentar avanzar, evolucionar, pero de una manera ordenada, ¿no? Lógicamente lo que dice Andrés es cierto. Si no hubiéramos dejado fluir la tecnología y la innovación en las últimas revoluciones industriales que han habido, en las cuales la banca ha tenido un papel fundamental, pues hoy no estaríamos donde estamos, en términos de riqueza, en términos de bienestar y en términos de evolución. Pero lo que es cierto es que si no lo hiciéramos, no tanto con una intervención, pero sí, de alguna forma que la regulación sea supervisión y de alguna forma control para que no sea una anarquía, pues no sabríamos dónde los malos, que también están ahí, aunque nunca los nombremos, hay gente, hay empresas, hay que, bueno, pues pueden hacer temas de blanqueo de capitales, pueden hacer temas de usurpación de entidades, pueden utilizar ese nueva materia prima que le llaman el nuevo petróleo, que son los datos, pues para un mal uso. Por tanto, lo que creo es que hay que coger esa fuerza que tiene Andrés y ese tsunami y de alguna forma como el ojo de cíclope, ¿no? Que al final lo que hay que hacer es poner unas gafas para que se controle esa potencia que hay para que se pueda cuanto menos optimizar. Luego, por otro lado, cuando hablabas del tema de las Big Tech y hablando de la pregunta, ¿no? Que si en el futuro vamos a tener entidades financieras o banca digitalizada, pues yo creo que no. Aquí, Lorena, tengo que decirte que lo que va a pasar es que va a haber hibridación. Lo que va a surgir va a ser un nuevo organismo, una nueva organización, va a salir algo nuevo que va a unificar la colaboración entre los dos grandes players que entran aquí, ¿no? Que es todo ese know-how, todo ese aprendizaje, todo ese histórico, toda esa cultura de la banca que tiene el sector financiero con todo ese chorro de innovación y de tecnología y todas esas fortalezas que tienen las Big Tech. Realmente, si las Big Tech quisieran jugar a la banca de manera disruptiva, en el sentido más arrasador, pues no tendrían más que entrar en el mercado y comprar, ¿no? Un estudio, voy a sacar aquí unos pequeños datos que tengo, que según un artículo publicado en el 5 días, entre las 5 mayores tecnológicas, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook, disponían 554.000 millones de dólares, lo que son 490 millones de euros, solamente en liquidez, lo que equivale al 42% del PIB de España. Un montante suficiente para comprar la banca española al completo, o por lo menos para sentarse en los consejos de administración de la banca mundial. ¿Lo van a hacer? No. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lo que tiene la banca. Ellos necesitan a la banca para aprender del negocio. Pero lo cierto es que ellos quieren entrar en el mercado. Y al final, ¿en qué se resume todo? Yo creo que se resume todo en la propuesta de valor. Al final, los bancos lo que han hecho es aportar valor durante años, décadas, al cliente y al usuario. Y lo que quiere el cliente y el usuario es que le aporten valor. Y por ese valor, pagar. Entonces, la clave está cómo la colaboración entre el sector bancario y las Big Tech. Recordemos que las Big Tech saben exactamente todo lo que hacemos con los datos en la vida. Pero son los bancos los que saben en qué nos gastamos el dinero. Y son los bancos los que saben en qué inversiones, cómo nos pueden acompañar, Entonces, yo creo que ese va a ser el verdadero reto de la banca, cómo aportar valor. Tenemos tecnologías como la inteligencia artificial. Habéis dicho perfectamente el tema de la reducción en la eficiencia, en el coste, para incrementar eficiencia, gracias a la automatización de procesos. No solamente con el tema de la inteligencia artificial, también con el blockchain.
hablemos de los smart contracts, para la concesión de créditos con un menor riesgo. Tenemos el tema del cloud, que nos permite escalar. Tenemos el tema de los chatbots, como ha dicho Andrés, que nos va a permitir empezar un servicio a través de un tema digital y acabarlo de una manera analógica, ¿no? Entramos ya en el ámbito del Customer Experience y la omnicanalidad. Por tanto, yo veo tantas oportunidades de hibridación que yo creo que la clave no va a estar tanto en quién va a ganar la partida y en qué momentos no. Yo creo que los consejos de administración de las entidades financieras pues, y de las tecnológicas van a estar compartidos, porque va a hacer falta. De hecho, ya lo está haciendo la banca española. Decía Andrés que la banca española es pionera. Por supuesto que es pionera. Está haciendo lo que ha hecho siempre, ¿no? Adelantarse a determinados factores, como es el testar, el comprar, el impulsar, el acelerar a la fintech, gracias, por ejemplo, a la innovación abierta. Lo están haciendo muy bien. Yo creo que la banca lo está haciendo muy bien. Y ese es el proceso. La hibridación, el testar, el colaborar. Por tanto, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues yo creo que ante esa pregunta, en el futuro lo que vamos a tener son instituciones que van a combinar las fortalezas y las oportunidades y van a intentar disminuir eso que hablábamos antes, que seguramente se haga con una parte regulatoria, pero también con la visión que tiene Andrés, ¿no? de que al final un laissez-faire que deje de alguna forma que la vida se abra camino, ¿no? Entonces, por tanto, en esa pregunta yo creo que en el futuro va a haber algo que va a ser un compendio de las dos. Y al final, el que va a marcar que ocurra eso o que no ocurra va a ser el cliente y el usuario. Y va a ocurrir no tanto si ponemos puertas o ponemos vallas, sino en el valor que nosotros le aportemos, si, como banca, si somos capaces de que lo tangibilice, si además no solamente eso, sino que lo reclama y que es capaz de pagar por ello. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando le cobran una comisión por mantenimiento, por tarjeta. La cosa no va tanto de eso. La cosa va de detectar qué es lo que quiere el cliente y el usuario del futuro, cómo se lo damos y cómo somos capaces de que, además, lo moneticemos. Para ello, para todo lo que estamos hablando, si algo es importante, más allá todavía de la transformación digital, está la transformación cultural. Todo el chorro de cosas que hemos contado aquí, que ha contado Andrés, que has contado tú, es imposible hacerlo si no hay una transformación cultural de la organización de la banca. Yo siempre digo que a partir de ahora el jefe de recursos humanos debería de ser un tecnólogo. Y el tecnólogo debería de saber de recursos humanos. O incluso en la parte de asesoría jurídica habría que poner tecnólogos y viceversa. Es decir, al final hay que hibridar, porque es que si no es imposible. Y tiene que ser de abajo arriba. La única manera de que fluya realmente una revolución en el sector bancario, metiendo ese push y que consigamos el éxito, es que se lo crea hasta el último que está en la oficina del último pueblo atendiendo al público, hasta el CEO. Y de arriba a abajo. Hace falta el impulso de arriba, pero sobre todo hace falta la motivación y la creencia desde abajo. Por eso, creo que es súper importante, y ya lo está haciendo también las entidades, la banca en España, la formación, el reciclaje, porque yo no creo tanto que la cosa vaya de fusionar entidades bancarias para entrar en temas de ERES, de ERTES y reducir, para generar eficiencia. No, la cosa en una empresa no va por reducir costes. Es importante. De hecho, yo creo que es una de las mayores fortalezas para cuando vienen los problemas. Pero la clave está en la venta. La clave está en monetizar. La clave está en mejorar el margen. La clave está en generar valor. Y eso se hace gracias a la tecnología y gracias al mayor capital que creo que tienen las empresas y especialmente la banca hoy en día, que es el capital humano. Entonces, coger a una entidad financiera y fusionarla con una entidad tecnológica, o que participen o que colaboren o que busquen la fórmula, de tal forma que además haya una retroalimentación, que hayan correas de transmisión de gente,
que al final el que está en la oficina sea capaz de decirle lo que hace falta, lo que quiere el cliente, el mayor conocimiento, lo tienen los empleados de la banca. Y se lo pueden dar, porque los tecnológicos no saben. Hay mucho Big Data, hay mucha inteligencia artificial, eso está muy bien, pero hay que canalizarlo, hay que ordenarlo. Hay cosas que va a ser imposible que haga un robot, otras sí. Al final, yo siempre digo que la tecnología es una herramienta para generar valor. De hecho, no se puede meter tecnología de cualquier forma en una entidad. Hay que hacerlo con coherencia, con mucha coherencia. Por tanto, dicho esto y hablando que el cloud, el Internet de las cosas, el tema del Big Data, el Machine Learning, todo lo que habéis dicho, que no, tiene que estar enfocado a generar valor. ¿Cuál es el valor del futuro? Pues eso es lo que tenemos que descubrir y lo tenemos que hacer de la mano de emprendedores, startups, intraemprendedores dentro de las entidades financieras, que hay mucho talento que hay que dejarle hablar, de la mano de las Big Tech, y lógicamente pues tenemos que hacerlo dentro de un marco que a los malos no les permita hacer lo que hacen, porque están ahí. Tenemos que intentar controlar y proteger. Al final, el banco se dedica a gestionar, por un lado, riesgos y, por otro lado, a intentar rentabilizar el capital de los inversores. Es lo que ha hecho hasta ahora. Bueno, pues hay que ver cómo lo vamos a hacer en el futuro y qué cosas podemos dar además. Y siempre no olvidemos que todo el servicio va orientado a personas. El COVID ha hecho que se cambien determinadas prioridades en valores. La gente quiere que trabajemos con el tema de ODS, la gente quiere ética, la gente quiere transparencia. Todo lo que se haga, al final va a ir a tocar el sentimiento de una persona, que está bien que se maximice la rentabilidad, que se minimice el coste, pero no es excluyente y además va a ser irrenunciable para las entidades porque va a ser totalmente exigido por los clientes que además de todo eso se haga con determinados valores. Tienen que estar alineados en valores. La tecnología y el know-how de las entidades. Y para finalizar, puesto que lo habéis tocado también, el tema de cómo intentar que las administraciones públicas, hablando del tema de la reconstrucción, del impulso de la economía en este momento de crisis, yo creo que una forma de aportar valor que puede hacer la banca es ser correa de transmisión de fondos de la administración pública para ayudar tanto en la parte de financiación como en la parte de acompañar a las empresas a intentar superar la crisis. ¿Qué vehículos hay? Pues, por ejemplo, los Venture Capital, los Private Equity, son, al final, fondos de inversión que van a ayudar al sector financiero, que van a ayudar al sector empresarial que está en crisis, no solamente en la parte financiera, sino también en muchas otras cosas que desconoce la empresa y que estas empresas pueden ayudar para ponerlas en órbita. Y, lógicamente, el mayor chorro que les pueden meter de forma coherente para que lo puedan digerir estas empresas es la tecnología. Entonces, creo que, a modo de ejemplo, una forma que se podría tomar nota es cómo apoyar a las sociedades gestoras, a los fondos Private Equity y a los fondos de Venture Capital para que ayuden a la transformación digital de las empresas españolas de la mano de la banca y que hagan equipo. Por lo tanto, esa sería, en mi opinión, un círculo de tres núcleos en el que puede ayudar a la transformación digital. Y nada más. Abierto al debate ahora. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que este último punto, bueno, ya lo anticipamos. El año que viene prepararemos un informito sobre el tema del capital riesgo. Yo creo que es una necesidad porque el sector se está quedando sin rentabilidades en los activos y en las gestoras y también es una grandísima oportunidad, como dice Manuel, ¿no?, para el propio sector y para toda la economía española. España es un país
que ha perdido innovación y ha perdido productividad en los últimos 30 años y tiene que recuperarlo, y esos son los nuevos vehículos que están generando productividad en los países más avanzados, como es Asia, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, la propia Israel que ha citado Andrés Pedreño. Bueno, vamos a pasar con Julio César. Julio César viene de CECA. Trabaja directamente en CECABANK, también directamente en el desarrollo de negocio, lo cual nos encanta porque también es un infante de marina que está en primera línea y que no habla de teoría, ¿no? Él está aplicando toda esta parte de la transformación digital en una entidad y habla en nombre del conjunto del sector y, ¿no?, de lo que era el sector de cajas de ahorros, que bueno, son bancos, pero que están ahí en plena actualidad porque están en proceso de fusiones y todo, así que supongo que será clave en esa fusión entre Bankia y Caixa todo lo que vas a contar, y nada, encantado de escucharte y muchas gracias por estar con nosotros. También es economista por de formación, o sea que un economista adaptado a la tecnología y aplicándola en el negocio. Gracias, Julio César. Muchas gracias, José Carlos, y muchas gracias a Orfin por la invitación y por poder compartir esta mesa con estos expertos, ¿no? Y la verdad es, como decía Manuel, con la dificultad un poco de llegar al final y por lo tanto poder aportar algo, si es posible, sobre las muchas ideas que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Yo casi dando un poco, precisamente intentando hacer el hilo conductor que hemos seguido en la exposición. Es verdad, es decir, lo cierto es que el sector financiero no está en un proceso diferente que el del resto de procesos de cambios digitales, ¿no? Si lo pensamos, bueno, la clave está precisamente en lo que nos enseñaba José Carlos al principio en su teléfono móvil, ¿no? Es decir, ¿cuánto tardó en incorporarse tecnologías como la radio, el teléfono fijo, la televisión? Tardaron décadas hasta que llegaron a poblaciones importantes de la población, ¿no? Sin embargo, un elemento como es el teléfono móvil, o más recientemente los smartphones, como comentábamos, en prácticamente una década ya lo tenemos todos los usuarios en nuestro bolsillo, ¿no? Esto, evidentemente, lo que está suponiendo es que, si miramos las mayores empresas de capitalización bursátil del mundo, pues seguramente vemos que casi todas de ellas, o muchas de ellas, trabajan precisamente haciendo uso o ganando su rentabilidad del uso de los datos. Y esto, desgraciadamente, seguramente en nuestro país tampoco está tan, si veamos las de mayor capitalización, no está tan precisamente, no es tan profundo, ¿no? Y es una reflexión que también deberíamos de hacer, ¿no? En definitiva, por lo tanto, el proceso en el que estamos los bancos no es muy diferente que el que han seguido otros sectores. Y por lo tanto, en un proceso de estos, de nuevo, habrá vencedores y perdedores en función de que sean capaces de adaptarse a esos cambios, ¿no? Un poco ese manejo del fuego que comentaba precisamente antes Andrés, ¿no? Es decir, que seamos capaces precisamente de gestionar el cambio y de gestionar esa eficiencia, ¿no? Hemos hablado, y Lorena ha hablado, yo creo que de manera muy interesante, precisamente cómo las normas estaban influyendo y creando un marco de relación, ¿no? Y es verdad que ha habido muchas normas que durante mucho tiempo han hecho que fuera muy difícil entrar o de alguna manera introducir competencia en el sector financiero, pero precisamente recientemente las normas están haciendo lo contrario, ¿no? Normas, y que yo creo que se han citado, como PSD2 o como MiFID II, están empoderando a los usuarios y están empoderando la mayor transparencia y el mayor acceso a los datos de los bancos. Y es verdad, decía Lorena, queda también hacer de alguna manera que otros sectores de la economía también abran sus datos para que estos se comparten en beneficio de los usuarios. Eso también es un elemento que queda pendiente, ¿no? Pero al final esas normas, efectivamente, están haciendo que Big Tech, FinTech, nuevos entrantes, desde sectores, yo qué sé, pues no sé, hace poco vimos el desembarco en España de Orange Bank, ¿no? Es decir, por lo tanto, empresas de telefonía que hacen que empiecen a trabajar bancos, y la competencia, sin duda, siempre es buena, porque precisamente es lo que hace competitivas a las entidades, ¿no? Cuando antes decíamos que el sector bancario español fue profundamente competitivo, es verdad, es decir, fue profundamente competitivo precisamente porque entre bancos, cajas de ahorros, había una competencia muy fuerte que hacía que cuando salieran fuera demostraran precisamente que eran eficientes y que eran capaces de hacer un negocio de alguna manera útil y rentable, ¿no? También se ha citado aquí, yo creo que durante la jornada, el hecho de que precisamente esos nuevos servicios digitales, para poder tener éxito, tienen que tener algunas características que ya son indispensables, ¿no? La unicanalidad, la agilidad, la confianza. Yo creo que los bancos precisamente siguen pudiendo aportar a los usuarios esa confianza respecto al uso de sus ahorros, respecto al manejo de sus fondos,
Y Lorena ponía un poco como ejemplo paradigmático de esto, a lo mejor el lanzamiento de Bizum, ¿no? Es decir, como sistemas, por ejemplo, de pagos entre personas, de pagos P2P entre personas basados en el móvil, que sacaron individualmente diferentes bancos, no tuvieron éxito, y cuando todos los bancos de alguna manera sacaron un sistema interoperable y que estuviera a la vez disponible en todas las entidades, ese sistema pues ha tenido éxito. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por lo que hemos comentado también en esta mesa, ¿no? Porque es indispensable para competir precisamente con esos gigantes digitales el efecto red. Es verdad, ellos son capaces de poner un servicio en millones de personas de manera inmediata. Precisamente los bancos no tienen esa capacidad de escala, ¿no? Y como decía antes Lorena también, va a ser fundamental esa capacidad de escala y esa capacidad de cooperar precisamente para poder seguir compitiendo en este ámbito nuevo, digital, ¿no? Yo creo que precisamente en esta nueva economía en la que estamos, todas las estrategias van a ser válidas, ¿no? Y seguramente algunas de ellas ya las estamos viviendo, ¿no? Antes Andrés comentaba la importancia de estas tecnologías basadas en Big Data, basadas en inteligencia artificial, y es verdad, ya las estamos utilizando en los sistemas bancarios. Es decir, por ejemplo, se está utilizando la inteligencia artificial para que cuando yo hago una transferencia desde mi banca online, comprobar en función de mi patrón de comportamiento y del patrón de comportamiento de los usuarios que utilizan las bancas online, si esa persona que está haciendo esa transferencia soy yo, o si es otra, o si sin embargo es un hacker que está intentando disponibilizar mi dinero y por lo tanto robarlo, ¿no? O, por ejemplo, efectivamente, se está haciendo un uso también importante de la robotización. No hay que pensar cuando pensamos en robots, en humanoides o en elementos, digamos, así como lo que uno suele entender cuando piensa en un robot, sino precisamente en herramientas de software que precisamente analizan operaciones repetitivas para hacerlas de alguna manera más eficientes, muchas veces sin una intervención humana, ¿no? Por lo tanto, las tecnologías están disponibles, las entidades están haciendo uso de ellas y es de esperar que eso siga profundizándose en el mercado, ¿no? Aquí hemos puesto encima de la mesa precisamente también cómo esa competencia y esa regulación que la Unión Europea está adoptando sobre las entidades financieras, efectivamente, quedan desafíos importantes por hacer en nuestros sectores, ¿no? Y yo creo que Lorena también citaba, ¿no? A todos los bancos les gustaría que la antena NFC de los terminales de iOS, ¿no?, de Apple, estuviera disponible para que pues, pudiera ser usada por diferentes wallets y, por lo tanto, de nuevo, ¿no?, la competencia finalmente siempre refuerza los sectores y, además, siempre redunda, sin lugar a duda, en beneficio de los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias cabe por parte de las entidades a la hora de relacionarse con estos nuevos actores? Pues yo creo que caben todas las estrategias y, de hecho, yo creo que más o menos todas las estrategias se están poniendo en vigor o en marcha, ¿no? Vemos estrategias de bancos que compran neobancos o que compran soluciones de fintech, precisamente haciendo, digamos, uso de estos fondos de capital riesgo, ¿no? Y no sé, pondría como ejemplo, yo qué sé, pues la compra de Atom Bank en UK por parte de BVA, ¿no? O vemos estrategias que precisamente, bueno, pues lo que pretenden es cooperar, como antes hemos comentado con Bizum, cooperar para competir o anticiparse a la llegada de los pagos P2P por parte de WhatsApp, por parte de Facebook o por parte de Google, ¿no? Es decir, con lo cual, pueden competir perfectamente siendo válidas las estrategias que lleven a colaborar a bancos y fintech, porque es verdad que lo que han aportado el sector fintech, en parte porque yo creo que se ha bebido también mucho de la desescalada de capacidad, por decirlo así, que ha hecho la banca. Ha habido muchos perfiles de mucho valor que procedían de la banca que han alimentado en España el sector fintech y eso ha hecho, por lo tanto, que esas fintech hayan llegado, y yo creo que es una de sus mayores aportaciones, a desarrollar servicios basados desde un papel en blanco, precisamente desde el lado de mejorar los servicios a los clientes, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que ya estamos viviendo, ¿no?, muchos servicios bancarios que podríamos llamar fintech, ¿no? Es decir, hace poco un estudio de EY sobre el sector fintech ponía que, por ejemplo, comparaba el 2017 y el 2019 y en el 2017 se consideraba que era, de alguna manera, los usuarios que se dirigían a las fintech muchas veces es porque consideraban que abrir una cuenta con ellos, que abrir una cuenta en un neobanco, era mucho más sencillo
que en las entidades financieras, ¿no? Sin embargo, en la actualidad o en la última encuesta veían que eso había bajado sustancialmente y ahora las motivaciones casi más eran buscando mejores tarifas, ¿no? ¿Eso por qué en parte se da? Bueno, porque los bancos han incorporado sistemas de onboarding digital y de alta online mediante videoconferencia que también les habilitan de alguna manera a competir en las mismas condiciones que los neobancos, ¿no? Y si veíamos, y si esa misma pregunta se le hacía a los usuarios habituales de los bancos, pues si en el 2017 una de las razones que había era que no conocían muy bien la oferta que planteaban estos nuevos entrantes, ese porcentaje ha bajado y, sin embargo, ha subido el porcentaje de personas que de alguna manera siguen trabajando o trabajan con los bancos porque, de nuevo, ¿no?, ven que es un sector confiable, ¿no?, y que es un sector seguro, ¿no? Y en la medida, es verdad, que además en los procesos de crisis o de incertidumbre, los usuarios tienden a apoyarse en aquellos sistemas en los cuales, bueno, pues creen que van a estar más protegidos o más seguros, ¿no? En definitiva, por lo tanto, todas esas estrategias de colaboración, de competir, es decir, yo creo que van a ser válidas y las vamos a seguir viendo de aquí en adelante, ¿no? Antes planteaba un poco ese juego entre Lorena y también Manuel, un poco en su debate de, oye, va a haber bancos digitales, va a haber un poco, que era el objetivo también de nuestra, o el frontispicio un poco de nuestra ponencia de hoy, ¿no? Va a haber bancos digitales, va a haber Big Tech, ¿qué va a haber, no? Pues yo no lo sé, la verdad. Es decir, creo que va a haber de todo, ¿no? Pero si tuviera que mojarme, lo que diría es, yo no sé si en el futuro va a haber bancos. Lo que sí que estoy seguro, y no me cabe ninguna duda, es que lo que va a haber van a ser servicios financieros y que va a haber servicios de pagos, ¿no? Hay algo que ha demostrado también este proceso nuestro de la pandemia, ¿no? De la cual pues siempre hay que, como todo proceso de cambio o de dificultad, hay que sacar bueno, pues buenas enseñanzas, ¿no? Lo que ha demostrado es que, al igual que pues, ha podido ser también, oye, el que hubiera una alimentación y que hubiera elementos disponibles sobre bienes básicos, lo que ha demostrado es que los servicios financieros también eran claramente un sector estratégico y, por lo tanto, los servicios bancarios que permitieran, por ejemplo, los pagos en un modo 24/7 y que, por lo tanto, la gente que estuviera o bien comprando en un supermercado o bien comprando desde su casa haciendo uso del comercio electrónico, el que eso estuviera siempre funcionando y siempre disponible, también demuestra la importancia que es precisamente los servicios bancarios y los servicios financieros y los servicios de pago para permitir que todo de alguna manera siga funcionando, ¿no? Que nuestra sociedad siga avanzando, ¿no? Y yo creo que eso es innegable. ¿Cómo van a ser estos? Pues bueno, en gran medida dependerá de lo que comentaba al principio, ¿no? La capacidad que estos actores tengamos a la hora de adaptarnos a esos cambios y de alguna manera satisfacer las necesidades de los clientes, porque esto va de esto, de que finalmente cumplamos con sus expectativas. Pues muy bien, muchas gracias, Julio César. Bueno, ¿no? Banco viene de banca porque los judíos españoles del siglo XIII y XIV, como había leyes de usura, no podían hacer banca dentro de las murallas, entonces iban fuera, ponían una banquita y, ¿no? Y bancarrota viene de que cuando no podían devolver los depósitos les rompían la banca para que la gente no les dejara más. Por tanto, yo creo que, como dices, todo ha cambiado, ¿no? Nevera viene de nevero, que eran los neveros de las altas montañas donde se cogía el hielo y ahora se hace eléctrico, o sea que no sabemos cómo cambiará. Nosotros teníamos un banquito muy pequeño local en Santander, ¿no? Que se hizo global y es el líder en el Reino Unido gestionando hipotecas, y un pequeño banco vasco, dos bancos vascos que son el líder en México. Entonces, bueno, yo creo que el mundo es cambio y, como dijo el gran filósofo Heráclito, y todo cambia y nada permanece. Vamos a ver hacia dónde va el sector, pero la verdad es que está apasionante, nos ha encantado el debate, por lo menos a mí, yo he aprendido mucho. Y como has hablado del cliente, Julio César, pues tengo una pregunta aquí de Miguel Benavent, que habla de los clientes. Dice que la regulación de las entidades financieras no les permite abordar la innovación tecnológica como podrían, que es lo que ha defendido Lorena, y lo enfoca sobre el cliente, ¿no? Él pregunta directamente: menos regulación para la banca, pero también menor protección, crear una regulación para las plataformas digitales similar a la de la banca, ser permisivos con el gran mercado de las plataformas y que la banca se focalice únicamente como proveedor de servicios.
Y al final, ¿cómo le afecta todo esto al usuario y consumidor? Lorena, yo creo que es tu turno. Bueno, pues Miguel, gracias por la pregunta. Al final no se trata de menos regulación, sino que la regulación sea la adecuada para que el entorno, digamos, que permita la innovación y permita competir en igualdad de condiciones. Entonces, por tanto, si entran nuevos jugadores que generan unos riesgos sistémicos por su capacidad y tamaño, pues necesariamente, igual que a los bancos se nos controla exactamente con muchas medidas y requisitos de resiliencia operacional, de seguridad, porque no daba tiempo, no lo he comentado, pero por ejemplo nosotros para llevarnos servicios a la nube pues es un largo proceso porque efectivamente estamos externalizando riesgos y así se ve, y por eso tenemos unos supervisores muy minuciosos que controlan que realmente la actividad se hace para evitar que no se produce ningún fallo ni ningún perjuicio para el consumidor. Entonces se trata de esto, al final, si entran nuevos jugadores que están entrando en determinados verticales y por tanto no están sujetos a la regulación madre, ¿no? a la nave nodriza del sistema bancario, que es todo el marco de regulación prudencial, y que por tanto solo están sujetados a pequeños marcos sectoriales, pues está claro que eso tiene que cambiar, aunque no tomen depósitos. Y aquí al final realmente la gran parte o la gran carga regulatoria que tiene un banco es precisamente por tomar depósitos, ¿vale? Pero eso no significa que otros proveedores, haciendo una pequeña actividad, no puedan generar riesgos sistémicos y de protección del consumidor. Entonces, bueno, no sé si he contestado o me queda alguno de preguntas. Sí, ¿no? Vale. Está bien. Andrés, ¿tú cómo lo ves? Que tienes otra visión, ¿no? Que haya un poquito de debate, no vamos a estar de acuerdo en todo. Ponte el micrófono, Andrés. El audio, Andrés. Creo que tengo problemas de acceso, creo. Estás. Ah, no. Se te corta. Bueno, pues hacemos otra pregunta que es muy interesante y aprovechamos que tenemos aquí a Manuel y a Julio César. Me gustaría saber si alguno de los ponentes tiene alguna opinión sobre si la desaparición de las cajas de ahorros, que bueno, no han desaparecido, han cambiado su norma, su forma jurídica, pero bueno, las cajas siguen existiendo, de hecho son fundaciones todavía los propietarios de los bancos, supondrá en un futuro muy próximo la desbancarización de los entornos rurales y si piensan que la actividad bancaria puede contribuir a la cohesión del territorio, ¿no? Julio César, como estás directamente en el negocio, ¿no? ¿Cómo la tecnología puede ayudar a esa parte ¿no? de la España vacía y de la despoblación? Y también teniendo en cuenta que es una zona de población más envejecida y con más problemas de acceso a estos tipos de tecnología, ¿no? Uh-huh. Bueno, por un lado, como bien dices, esas entidades no han desaparecido ni mucho menos. Algunas siguen siendo cajas de ahorro, no sé, puedo pensar en Caixa Ontinyent o Caixa Pollensa, por ejemplo, y otras efectivamente han cambiado su forma jurídica, pero no han cambiado su vocación, que precisamente era la de estar cerca digamos, precisamente de los pequeños clientes o de los pequeños ahorradores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, con motivo de la crisis financiera, el público se acercó todavía más a los que llaman los community banks, que son precisamente los bancos de proximidad en sus ámbitos, ¿no? Respondiendo un poco más o centrándome un poco más en la cuestión de la tecnología, yo creo que efectivamente, ¿no? Las nuevas tecnologías, el que tu banco esté disponible en tu teléfono móvil o está disponible 24/7 en el ordenador, pues lo que permite es que también las zonas, bueno, pues rurales, siempre que tengan evidentemente unos accesos de infraestructura, de acceso de telecomunicaciones decentes, ¿no? Que tal vez esa sería la primera demanda a realizar, ¿no? Es decir, pues una vez que tengas esos niveles mínimos de infraestructura, pues es verdad que te permite acceder a tu banco a cualquier hora, ¿no?
todos hemos vivido los tiempos en que las oficinas bancarias tienen su horario y cierran a una hora y a partir de ahí, pues las gestiones las tenías que hacer al día siguiente, ¿no? Las nuevas tecnologías precisamente lo que han permitido es que tu banco estuviera disponible en todo momento y cualquier día de la semana, ¿no? Y esto yo creo que nadie pone en duda de que es una ventaja, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que la tecnología va a seguir ayudando en general a que los servicios financieros estén más disponibles. Y van a estar disponibles en tu banco, van a estar disponibles en soluciones Big Tech, van a estar disponibles en soluciones FinTech y al final que todos los servicios financieros estén cada vez más abiertos, pues yo creo que al usuario final, esté en un pueblo o esté en una ciudad, le beneficia. Manuel, tú que llevaste una zona con zonas despobladas y que tenías ese problema, ¿cómo lo ves? Bueno, yo vuelvo otra vez a hablar de la experiencia del consumidor, que es fundamental, y de la necesidad de que en el futuro las grandes plataformas, las Big Tech y la banca se fusionen. ¿Por qué? En el mundo hay 2.500 millones de personas que actualmente no tienen cuenta bancaria. En España hay zonas rurales que están con un problema muy importante por el tema del acceso, bien porque se han ido cerrando todas las como fruto de la primera parte de la crisis y ahora que está ocurriendo cerrando oficinas en determinadas localidades y en otras incluso no está. Bueno, pues la solución es la tecnología. La solución es la tecnología, pero como ha dicho Julio, no hay segunda parte sin primera parte. Entonces, para poder llegar a las zonas rurales con los servicios financieros, ya veremos cómo lo hacemos desde el punto de vista de la atención al cliente, que también hay que decir que no todo el mundo es digital, hay mucha gente que es analógica todavía y eso no podemos perderlo de vista. Desde el punto de vista moral, porque no es justo, y desde el punto de vista de target, porque hay que atenderlo y es un gran pedazo del segmento, ¿no? Pero lo cierto es que si no tenemos a las grandes plataformas que nos ponen las autovías, bien porque no hay infraestructura, hablo por ejemplo de Telefónica, ¿no? O del resto, ¿no? Que han hecho importantes y han sido referentes en España y en Europa en tema de fibra, ¿no? Si no ponemos esas carreteras, no van a haber servicios financieros, porque no van a llegar. Por otro lado, no vamos a poner oficinas, pero de los cinco países más poblados del mundo, 3 son de Facebook. ¿Cómo? Sí, es una reflexión que me hizo Nuria Oliver, que ha colaborado además con el paper y está colaborando, es que los países son Facebook, WhatsApp, China, India e Instagram. Pues 3 pertenecen a Facebook. Si hablamos desde el punto de vista de población, que está, porque al final estamos viviendo en esas plataformas, pues habrá que colaborar con ellas para que podamos prestar nuestros servicios de manera conjunta a esos ciudadanos donde están en zonas despobladas. Pero también tenemos que poner la infraestructura necesaria. Por lo tanto, yo creo que aquí volvemos otra vez a la necesidad de colaborar y de ver cómo hacerlo. Y además no podemos hacerlo de cualquier forma, porque hay gente que no está todavía adaptada, bien por edad, o bien porque no ha tenido una cultura digital como hay en otras partes de España, como pueden ser las capitales, y necesitan que el punto de contacto con ellos del Customer Experience tenga que ser no todo digital. Y ahí es donde yo creo que la banca tiene mucho camino, porque eso es valor. Y la gente, si quiere ese valor, está dispuesto a pagar por ello. Si nos reducimos solo y exclusivamente a la intermediación, mal vamos. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un commodity. Eso lo hace cualquiera. Si es que al final, el tema de Bizum, que es una pasada, al final no realmente lo que haces es que has evitado que te lo haga otro. Pero ¿dónde está el negocio? Entonces, vamos a huir de los commodities, no vamos a pelearnos en esa batalla de ahorro de costes, de eficiencia, minimizar, porque la clave no va por ahí. La clave va por vender y por generar valor y por generar ingresos que ayuden al margen financiero o al margen a la cuenta de resultados de las entidades.
Y esto solamente es posible con la colaboración, porque si no vamos a ir a la canibalización. Y en la canibalización no podemos ganar, la banca no puede ganar. Entonces, y todo esto hay que hacerlo con gente como Lorena para que lo ordene. Me estoy mordiendo la lengua, Manuel. Pero, Te tocó José Carlos, dame un José, turno. pero querías debate, ¿no? Querías debate. Pues ya está. Sí, no me gustaría responder, pero vamos en un Sí, minuto sí, lo sí, que sí. dice más. Por Si favor. si puedo. Vale, Pero, no. y todo esto tiene que estar, como he dicho antes, sin anarquía. Porque, como en todo, están los malos, pues que hacen fraude, que hacen blanqueo de capitales, que incluso el tema de la utilización de los datos. Yo no estoy de acuerdo con que todo el mundo sepa todo de mí, aunque quiera saberlo para darme lo mejor que considera que es bueno para mí. Entonces, todo eso tiene que tener también un punto de análisis y un punto de reflexión. ¿Verdad, Lorena? Lorena, tu turno. Sí, no, bueno, sí, es solo por matizar, porque mira, en el caso de España, nosotros somos el país que tenemos el mayor número de sucursales por habitantes en Europa, ¿vale? Es decir, que la capilaridad que tiene la banca española para servir a través de sucursales es tremenda y por eso, bueno, pues al final muchas veces una de las principales recomendaciones de nuestro propio supervisor es que hay que reducir. Hay veces que se producen duplicidades. Pero se da que en muchas regiones, en muchos pueblos pequeños hay bancos y no hay farmacias. Quiero decir, es decir, que el esfuerzo que han hecho las entidades para dar servicio a su población no digitalizada ha sido tremendo. Y claro que los canales digitales nos tienen que ayudar a servir a gente que a lo mejor pues efectivamente no tiene una sucursal y tiene que desplazarse. Yo creo que es una buena herramienta, pero en general no tenemos un problema de exclusión en España, y ni menos por esos motivos. Quiero decir que en ese sentido la banca tiene un compromiso tremendo en seguir atendiendo a la población no digital y además, aunque sea digital, incluso en brindar un asesoramiento personalizado para aquellos productos que son más sofisticados y que, por tanto, a lo mejor no te apetece hablar con un chatbot y no quieres hacerlo a través de canal digital y quieres hacerlo de forma física. Entonces, el compromiso es tremendo y en ese sentido, pues iniciativas de colaboración con grandes plataformas tipo Big Tech, etcétera, tienen que venir de la mano conjunta para, digamos que evangelizar sobre las nuevas tecnologías, ayudar a la gente a utilizar los nuevos canales, etcétera, pero en ese sentido ellas no nos van a decir cómo tenemos que servir a los clientes en el entorno no digital, al contrario, porque en España la banca lo ha hecho durante muchos años y ha servido de forma eficiente y ha estado con una capilaridad tremenda en el territorio español. Es que la matización, que es que justo España es el ejemplo de muchísimas sucursales. Seguimos, que No, si pero no José Carlos, tenemos que José acabar. Carlos, 5 segundos. Lorena, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, volvemos a que las tecnológicas saben de hacer mucho de una cosa, pero del negocio bancario, de realmente lo que quiere el cliente en algunos temas, no todo te lo puede dar la inteligencia artificial y el Big Data. Entonces, de la hibridación es lo que va a salir el futuro de lo que ha dicho Julio, que no sabremos cómo se llamará, pero que seguro que serán servicios financieros. Entonces, por puntualizar, fíjate si lo estáis haciendo bien y habéis cambiado el chip, o hemos cambiado el chip, y es muy importante, y somos pioneros. En esos nuevos Coffee Store o esas nuevas formas de oficinas que está haciendo Santander, el BBV, la Caixa, Bankia, eso es una pasada. Y si lo está haciendo en las grandes urbes, que ha cambiado, ¿por qué no lo puede hacer en las zonas rurales? Lo que digo es que hay que hacerlo todo de la mano y lo importante es generar valor. Bueno, tengo una pregunta de Susana Olaya y ya acabamos, que vamos un pelín fuera de tiempo, pero es una pregunta interesante y así dejamos que Andrés conteste, que se ha quedado antes sin contestar. ¿Todas las Big Tech están interesadas en colaborar con la banca? Bueno, no conocemos a todas, pero un poco tu opinión, Andrés, y ya cierras y acabamos ya el debate. Creo que, a mi modo de ver, y esto es muy difícil, habría que preguntárselo directamente a cada una de las Big Tech,
Pero a mi modo de ver, yo creo que las grandes tecnológicas, los gigantes tecnológicos tienen modelos de negocio generales para generar beneficios, recursos y posicionamiento, ¿no? En términos tanto de tecnología como de usuarios y de negocio, ¿no? Entonces, quizá introducirse en el sector bancario o hacer la competencia del sector bancario es abrir más aún el rechazo que pueden generar localmente o a través de bloques como la Unión Europea. O sea, es decir, Google y Facebook son muy conscientes que en la prensa, en el sector de la prensa, el sector de los medios, le han destrozado su modelo de negocio, que era la publicidad convencional. Y han creado unos enemigos potentes. Sumar a los medios de comunicación la banca y los operadores, que ya también estaban dentro de la nómina de afectados, pues sin duda es que una gran parte de la economía tradicional está en contra y eso se traduce en sobreregulación, en multas, en proteccionismo, etcétera, etcétera. Yo creo que lo inteligente por parte de las Big Tech es colaborar con la banca. En un contexto donde saben muy bien que la banca, y esto no es ningún secreto, es decir, lo hemos leído todos, es decir, bueno, lo primero los presidentes de los bancos. La banca puede desaparecer. De hecho, en realidad, la tecnología o las tecnologías actualmente existentes o realmente la banca evoluciona en servicios de gran valor, pero lo que son los servicios tradicionales, los países que no tienen oficinas son los más competitivos, porque la banca móvil de Kenia o de la India, en zonas absolutamente ruralizadas, pues las oficinas, en definitiva, lo único que ha interpuesto es los costes operativos de la entidad, ¿no? Es lo único que se superpone ahí. Por lo tanto, hay que partir en realidad de una simplificación. Sé que estoy haciendo una simplificación, pero esa simplificación está ahí. Es decir, tecnologías como blockchain dan una seguridad, una autentificación y una desintermediación potencial brutal. Sí que es verdad que hay aspectos regulatorios y aspectos institucionales, etcétera, que resolver, pero la tecnología, en definitiva, no pone el límite. Son los aspectos institucionales y regulatorios los que están estableciendo el límite. Y en relación a las oficinas no es una ventaja. Sí que lo fue en el pasado, evidentemente. Era un compromiso de llevar banca a las zonas más rurales, pero ahora no aportan nada, aportan costes operativos. En definitiva, el concepto digital de la propia moneda, la seguridad que puede dar plataformas como blockchain, la capacidad de hacer banca móvil absolutamente simplificada, incluso con móviles viejos. Esto hace que en definitiva estemos pensando de unos servicios bancarios vulnerables. Ahí es donde la banca tiene que rearmarse tecnológicamente. No solamente utilizar la protección que le da un gran sistema normativo. Ahí es donde la banca tiene que adquirir diferenciación con otros servicios, es decir, reinventando los propios servicios financieros que se han dado y estableciendo algo más que una simplificación de lo que eran los servicios tradicionales de la banca, que han sido de alguna forma devorados por la propia definición de la tecnología y sus servicios. Y entonces, contestando y precisando, yo creo que políticamente no le conviene a las Big Tech, especialmente en Europa, hacerle competencia a la banca. Por lo tanto, creo que si se establecieran mecanismos inteligentes entre las Big Tech y la banca, eso sería muy conveniente. Y realmente lo que hay que hacer es poner las bases, generalmente, para que la gran innovación tecnológica, la banca pueda llegar a tenerla, pueda aprovechar su propio Big Data, se puedan personalizar los servicios, pero no intentando establecer cortapisas a través de la privacidad, los gigantes tecnológicos, las estamos imponiendo también a la banca y su capacidad de pivotar hacia nuevos servicios que sean realmente competitivos y de valor para recuperar su liderazgo. Esa sería un poco mi reflexión, ¿no? Es decir, estamos en una contradicción y probablemente la situación coyuntural no nos deja ver la estrategia a largo plazo o nos dificulta la propia estrategia a largo plazo. Pero es conveniente poner esos temas encima de la mesa porque si no podremos tener a medio plazo una situación no conveniente o no idónea o no la ideal para una banca que en definitiva ya es, en el caso de España, es vertebrador de nuestra economía y una de las signos
de identidad de nuestra propia economía a nivel internacional. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido un debate apasionante, le habéis puesto pasión, emoción, tensión, ¿eh? Y para los que estamos al otro lado escuchando y aprendiendo, gracias a todos los que habéis estado ahí siguiendo el debate. Y bueno, y gracias a la universidad por darnos el hosting y a Thinking, y un placer. Nos vemos pronto en la presentación del informe el día 22 y estaremos pendientes por las redes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós.